Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que he titulado ¿Cómo le hiciste?, donde entrevisto a profesionales del micrófono que admiro. Hay anécdotas, tips, consejos, confesiones y mucho más por mi canal de YouTube. En este episodio, mi invitada de honor es la locutora y conductora Mónica López. Acompáñenme a saber cómo le hizo. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Moni López, por aceptar esta invitación a ¿Cómo le hiciste?, que es lo que nos vas a contar ahorita. ¿Cómo estás, Yad? Qué gusto. De verdad, muchas gracias por la invitación. Yo feliz y encantada de la vida de platicar contigo. Ay, gracias. Me encanta la idea. Oye, porque me acuerdo que nos conocimos en Spot, en un curso hace añísimos. Muchísimos años. De locución comercial. Sí. Y ahí ya habías estado, me parece que en órbita. Ya había estado en órbita, ya había estado en Radio 13 también, que fue prácticamente donde empecé. Fue ahí donde me solté, en realidad, porque tenía un programa en las madrugadas. Primero era los fines de semana, entonces mis fines de semana de adolescente eran como muy raros porque el programa donde me habían invitado era los sábados en las noches. Claro. Entonces yo llegaba... Especial. Sí, ¿no? Entonces yo cuando ya llegaba a las fiestas ya todo el mundo estaba hasta las manitas y yo así de, ¿cómo? Espérense, aguanten, ¿no? Porque pues, sí, era como a las 11 de la noche o a las 9, una cosa así. Sí, creo que desde las 9 más o menos tenía que estar por ahí y ya salía como a las 12 de la noche. Entonces ya cuando llegaba a las fiestas, pues Claro. ya todo el mundo medio ahogado y así, ¿no? Oye, entonces, ¿cuántos años tenías cuando empezaste? Híjole, tenía como 17. Ok, yo 17 y ya un poquito más, ya en órbita tenía 18. Sí. ¿Y cómo fue que dijiste quiero ser locutora? ¿Recuerdas algún momento o fue casualidad? ¿Cómo fue? No, totalmente lo tengo súper ubicado. Mi mamá escuchaba mucho la radio. O sea, mi familia siempre ha sido súper musical, ¿no? Y ha habido de todos los géneros, de todo un poco. Pero este contacto con la radio se dio por mi mamá, porque pues me tenía escuchando la radio todo el día, vamos, ¿no? Entonces, como que si en algún momento por mi cabeza cruzó así de, yo quiero hacer eso cuando esté grande, o sea, como que me quiero dedicar a eso. Y sí, así fue, en algún momento lo medio dudé o tuve como la opción de tomar otro camino porque ya estudiando en la preparatoria cine, me encantó. Entonces también quería irme como por ese lado. ¿A ser directora o actriz o Pues no tanto, productora? es más bien como atrás del asunto. Yo creo que sí, dirigiendo una cosa así me hubiera encantado, o en la producción o algo así, no tanto como en la cámara. ¿Qué digo? También podría inventar mis improvisaciones, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero sí me gusta como más esa parte de crear historias y de dirigirlas me encanta el mundo del cine. Pero digamos que era un poco complicado y es luego de repente un poco complicado en nuestro país, ¿no? Entonces, la verdad, es difícil. Sí, me fui como yendo hacia la parte de la radio sobre todo, porque pues sí ha sido como mi amor desde hace muchos años, la verdad. Entonces, finalmente también empecé a estudiar un curso de locución al mismo tiempo en el que estaba en la preparatoria, igualmente de locución comercial, y pues ahí me enganché. Ok, y en este curso de locución comercial, ¿después entraste en Radio 13 o cómo fue que empezaste? O sea, ¿cómo fue que te abriste ese camino? Creo que sí, primero estudié el curso, ahí conocí justo a la persona que me invitó al proyecto de Radio 13. Después él se fue a dirigir una estación de radio en FM, le hablaron para otro proyecto y entonces me dejó el espacio de Radio 13, que de ser los sábados las 3 horas se convirtieron a 3 horas entre semana, pero en la madrugada. Entonces mi programa era de 2 a 3 de la mañana, entonces mis vecinos me veían como raro así de, ¿y esta a dónde va todas las noches? ¿O cómo? ¡Qué rara! ¿No? No saben que iba a ser mi programa de radio, donde evidentemente no me pagaban nada, pero que fue, sí, la inviertes, ¿no? Tú sabes que ya la inviertes al principio para todo, Claro. en ese momento revistas, pues, porque esa era nuestra fuente de información, periódicos, etcétera. Sí, porque no había internet. Pues Donde no, tal cual. permíteme, ahorita checo. ¿No? Exacto, yo lo googleo y ya, no, pero, No. o sea, Wikipedia o no sé, no, No, o sea, nada. no había forma.
Entonces, pues ahí vas cargando los libros de música o el periódico y las revistas y los discos, ¿no? Los compactos para el fondo y todo este rollo, los audífonos, o sea, todo. Y fue ahí donde me solté en realidad, porque como ya tenía, era una estación de contenido, es una estación de contenido, vamos, en una hora ponía solamente 3 canciones y lo demás era hablar, hablar, hablar. Y entonces, digamos que la comercialización tampoco era el fuerte a ese horario, porque Claro. entonces no había forma de no hablar. Y creo que me sirvió muchísimo, de verdad, esos meses que estuve de madrugada en Radio 13 me sirvió muchísimo porque pues realmente ahí fue donde... Agarraste también seguridad, ¿no? Porque no estás con el Sí, pendiente de, y si ahorita ya llaman y me cortan, o me dicen que estoy diciendo tonterías. sí, a esa hora puedes hacer y decir lo que Oh, sea, ¿no? No claro, pasa nada. claro. Sí, creo que mi mamá era la única que me escuchaba, O eso pero, es. exacto, pero ya. Y 2 que 3 personas veladores que estaban por ahí. Exacto. Oye, y de ahí de Radio 13, de tu programa en la madrugada, ¿qué sigue? Después, yo estaba en la universidad, digamos que me tomé como, híjole, ¿fue un año sabático? Sí, ¿Qué fue como un año estudiaste? sabático. Estudié comunicación y relaciones públicas en la ¿Dónde? universidad, en la Universidad Latinoamericana, Mm. en la ULA. Y de ahí, bueno, pues también como que todo el ingreso a la universidad estuvo medio caótico porque en ese tiempo en el país había crisis, ¿no? Etcétera. Entonces fue como medio difícil de aspirar a estudiar en una universidad de particular, vamos. Fue de, no, pues o sea, no hay como opción ahorita, entonces vamos a buscar opciones UNAM, todas las demás, ¿no? UAM, etcétera. Y pues no pasaba, o sea, no pasaba los exámenes. Entonces, digamos que me tomé el año sabático medio forzoso, me puse a estudiar inglés y otras cosas. Y Ajá. entonces, ya cuando entré a la universidad, digamos que la cosa estaba como un poquito más, como mejor, digamos, en el país o la situación un poquito más estable. Y hubo una convocatoria para órbita. Había unos pizarrones, como en todas las escuelas, vamos, ¿no? En donde estaban invitando a hacer casting y dije, ay, ¿y sí voy? Y fui y me quedé. Te quedaste. Así fue la historia. ¿Y ya te Pero pagaban por ahí? eso, no. No al principio, no al principio. Yo creo que Este, nunca me pagaron en órbita. Sí, pues es que por ser una estación del Instituto Mexicano de la Radio, pues digamos que muchos íbamos pues a tomar la gran oportunidad. Para mí era un gran escenario, o sea, de verdad Una era plataforma bastante una importante. plataforma, exacto. Entonces, y sobre todo por lo que estaba significando en ese momento la estación, ¿no? O sea, no era entrar a cualquier estación, o sea, Órbita le hacía la competencia a las estaciones alternativas en ese momento de forma muy importante, ¿no? Sin tener pues apoyos económicos o promoción, o sea, había un equipo creativo y una dirección detrás de verdad maravillosa, en la programación, o sea, todos los elementos, y yo creo que el hambre, ¿no? De todos los que estábamos allá adentro, que teníamos ganas de hacer radio. ¿Esto De fue, te hacer- acuerdas qué año fue? Eso fue en el 96. Ok. Es que empecé muy chiquita. Sí, no, yo también empecé a los 17, pero creo que me llevas un año, así por ahí. Un Por año ahí más o menos. nada No nos más. damos cuenta ya. No, 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 nada, estaba como viendo yo dónde andaba, pero sí, o sea, ahí andaba, queriendo también ya. Pero tú entraste después a órbita, ¿no? Entré Ya después, años entré hasta el después. 2000, Es que todos nos hemos cruzado, ¿no? En en algún algún momento de punto, la vida. sí. Sí. A lo mejor no hemos coincidido para trabajar tú y yo. Creo que ni en la parte comercial, ¿no? No hemos coincidido. No nos ha tocado en comerciales, pero bueno, en las fiestas de locutores sí. Ah, bueno, ahí sí, en la fiesta. Ahí Pues en sí. la fiesta, pues sí, ¿no? Pero me acuerdo Ujú. mucho de en este curso de locución, estábamos, ya sabes, que eran cursos donde empezabas como, y relájate y medita y saca la emoción y no sé qué, Muy catártico, sí. catárticos. Estaba Francisco Chaparro en ese curso también. Ujú. No me acuerdo ya en qué año, te digo que fue también, pero bueno, por ahí. Pues ha de Y haber sido como 98, tal vez, por ocho, ahí. sí, y Por me ahí puede acuerdo que ser. contaste que por haber hecho un chiste, te sacaron. Sí, estaba muy cañón. Que bueno, pues ahorita la cosa no está, ¿no? Tan fácil, tampoco. Digo, tampoco no es
digamos que ya no hay forma como de no hacer o informar a la gente tal cual. Las redes sociales hoy nos han abierto totalmente el panorama, ¿no? Hay quienes las usan a beneficio de y hay otros que lo utilizan para destruir, vamos, pero en ese momento, pues sí, conté un chiste que realmente ni siquiera dije quién ni nada, pero pues evidentemente se refería a la figura presidencial y a las varias cosas raras que pasaban de repente o que pasan hoy en día, o sea, no ha dejado de pasar, que eso es lo grave. Ajá. Y pues ya me llamaron así como un par de días después de, oigan, pues me llegó una cinta en donde pues estás contando de este chiste y pues evidentemente ya nos jalaron las orejas, entonces te vas a ir suspendida una semana y pues en una semana hablamos a ver qué onda. Y pues ya cuando regresé, mi jefe en ese entonces, que era Alfredo Martel, me dijo, pues, ¿qué crees? Que no va a haber forma de regresar. O sea, casi, pues me pidieron tu cabeza y pues sí, una multa. El chiste era así como de que el presidente iba a la escuela de Pepito, ¿no? Y entonces el cuate estaba tratando de preguntar algo y ¿quién mató a Colosio? En ese momento, pues era un tema, Claro. ¿no? Pues como había pasado pocos años, ¿no? Sí. Del Era asunto de como muy Colosio. pronto. Pues sí, y sobre Muy todo, pronto para el gobierno al final, ¿no? Para la sí, política. y el tiempo en el que estábamos, ¿no? Creo que también, en donde se decía que no había censura y pues claro que seguía La bien. habiendo, ¿no? Entonces, bueno, al final se van a recreo, entonces regresan y cuando regresan así de, levanta la mano, no sé, otro alumno y dice, oiga, señor presidente, ¿y dónde está Pepito? ¿No? O sea, el que había estado preguntando que qué onda con Colosio, ¿no? Entonces, pues, por ahí me hablaban, me dijeron, pues, es como darle patadas al pesebre. Pero sabes que ya son de las experiencias que te van forjando y te van haciendo y te van haciendo tener un criterio propio y también sentido común y te van forjando, vamos, en esto. Porque si no fuera por todos esos tropezones y por esas equivocaciones y evidentemente, pues estás en una estación de gobierno, ¿cómo se me ocurre contar un chiste Contra de el gobierno. magnitud? Exacto, que yo lo vi muy normal en ese momento o como muy está chistoso, pero no me puse a pensar jamás, ¿no? Como en las repercusiones que podría tener y sobre todo este asunto de le estás dando de patadas al pesebre, que es algo que se me quedó siempre como muy, muy grabado y gracias a eso me dio como también la oportunidad de ser más cuidadosa, no autocensurarme, procuro no caer en eso, no, o sea, no dejar de ser yo, pero sí ser más cuidadosa en qué momentos tienes que decir las cosas, ¿no? Claro. Y que finalmente nuestro punto de vista puede estar ahí, pero a la gente no le interesa a veces. O sea, no le interesa tu punto de vista. Entonces tienes que mantenerte también como muy, muy neutral, ¿no? Tenemos que ser objetivos, ¿no? O sea, al estar Así en un es. micrófono y ser comunicadores o ser conductores al final de cualquier espacio, creo que la responsabilidad número uno tiene que ser que, o sea, sí puedes dar tu opinión, pero al final tienes que ser objetivo y pues mostrar lo que hay, ¿no? Si estás hablando de información pues más delicada, porque sí, puedes decir a lo mejor un chiste, puedes Hacer un contar una comentario. nota, hacer un comentario, decir, pues a mí no me gusta esto, pero sí creo que eso, como dices, aprender cuando estás en un micrófono, pues sí tienes que tener este panorama, ¿no? Y yo estaba muy joven, vamos, ¿no? O sea, era muy inexperta y a veces piensas que ya te la sabes y no, o sea, tienes que aprender, Claro. ¿no? Y aunque digas tu opinión, no tiene que ser la ley, o sea, eso es lo que yo opino, pero siempre dejarle a la gente, salvo lo que ustedes digan, o sea, ustedes tienen la última palabra, esta es mi opinión, Claro. es un asunto muy, muy personal, esto es muy particular. Ustedes son los que deciden, ustedes son los que mandan, ustedes son los que piensan, ustedes son los que saben qué onda, ¿no? Claro. Y de ahí cuando sales de órbita que te dicen lo sentimos, ya no, ¿qué haces? De ahí, ¿qué hago? No, pues haz de cuenta que bueno, me había tronado con el novio, pero así mal, digo, tú estabas en el curso conmigo, ¿no? Y seguramente te chutaste el drama del, no es cierto, no puedo, sentía que me habían arrancado la vida, ¿me entiendes? Porque sí, o sea, la radio ha sido mi primer y único amor, o sea, estoy locamente y apasionadamente enamorado de la radio.
O sea, de verdad, el día que lo deje de hacer, que también he tomado en momentos la decisión de dejar de hacerlo, no, o sea, no sé, o sea, voy a tener que encontrar un amante así de cañón, ¿no? Para que pueda yo estar muy feliz en la vida. Claro, claro. No, seguramente, digo, tengo muchas otras cosas en la vida, afortunadamente, pero sí es un gran amor que le tengo. Entonces, pues era como, o sea, como si hubiera tronado con el novio, ya sabes, el amor de mi vida. Sí, Entonces sí, se me sí. rompió mi corazoncito así, estuve tocando puertas y puertas y puertas. Estuve preparándome también en la parte comercial, que lo he llevado como a la par todos estos años, afortunadamente, porque también es algo que me gusta mucho. Y pues estuve en eso y estuve tocando puertas en Joya, en todas las estaciones, las recorrí todas, así tocando la puerta. De hecho, fui a Alfa en algún momento. Entonces, en toda esa búsqueda, yo estaba haciendo también las relaciones públicas de una página de internet en ese momento y pues hacía las entrevistas con los artistas y tenía los links con las disqueras y demás. Después como de 2 años, me habla un cuate de una disquera y me dice, bueno, nos encontramos y me dice, oye, te anda buscando Carlos Niño como loco, o sea, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Y yo, sí, fuiste a hacer un casting, ¿no? Yo, hace como 2 años. Ah, bueno, pues te está buscando, o sea, háblale ya. Y yo decía, ok, pues ya me comuniqué y todo, y me dijeron, no, pues vente a hacer un casting porque una locutora se va a ir y queremos hacerte un casting. Y yo, wow, encantada de la vida. Fui y me quedé trabajando afortunadamente en Mix 106.5 14 años. Wow. Mi primer jefe fue Carlos Niño. Obviamente tuve muchos jefes más. 14 años. Estuve, O sea, primero tuve 8 años, estuve 8 años ahí, después tomé la decisión de tomar un proyecto que no funcionó o ¿pero que un no proyecto cuajó, de digamos. radio o de otra cosa? Un proyecto de radio en La Paz, Baja California, que no sucedió, ya finalmente no cuajó porque también las condiciones del país no estaban como en el mejor, estas condiciones del país, qué barbaridad, ¿no? Sí, sí, No estaban en el mejor momento y pues digamos que había una crisis mundial también en ese momento, era 2008, sí. y pues había prioridades evidentemente en los gobiernos y esta iba a ser una estación de un gobierno, pero bueno, para mí el proyecto, bueno, hecho, Mm, o sea, el sueño hecho realidad. Me voy claro. a hacer lo que me gusta en el lugar que más Sí. disfruto también y que amo, o sea, ¿de qué me están hablando? Por supuesto, no lo pensé mucho, con sus reservas, tomé mis cosas y me fui. Y además, digamos que pues ya llevaba 8 años en un formato que me dio mucho y que le agradezco de verdad, también fue una gran escuela. O sea, lo que hoy hago y lo que sé es porque lo aprendí en Grupo Asir, porque lo aprendí en Mix, ¿no? Pero ya estaba cansada, digamos, y las cosas no se estaban moviendo para ningún lado, ni se iban a mover. O sea, así iba a ser, digamos que pues Beat It de Michael Jackson era el pan de todos los días y Sí. no iba a haber forma de que hubiera un poquito ahí de medio variación, no, entonces llega un momento en que te sientes estancado, Claro. en que dices, no, pues sí necesito, me encanta mi trabajo, lo amo, Claro, pero ya vas robotizado, ¿no? exacto, pero ya no tengo más que decir de este personaje, o sea, lo he hecho Sí, durante 8 años. sí, sí. Entonces, bueno, las cosas de la vida, me voy, finalmente no suceden las cosas, no cuaja ese proyecto, pero por algo me tenía que ir. Regreso, evidentemente en ese momento me puse en contacto con el que era mi ex jefe y le dije, dime, te lo dije, lo que sea, pero ahí voy de regreso. Te lo dije, ¿no? Hace, pues ahí voy. ¿Qué onda? ¿Hay chance? No, o sea, digo, ya sé que mi lugar está ocupado, pero si hay chance de hacer algo, pues está bueno. Finalmente fue un proceso como de 2 años. Empecé nuevamente a hacer la voz de noticias, que en realidad nunca dejé de serlo. Y hasta que en un momento me hacen casting para Mix. La parte de Y casting, otra vez. ajá, me hacen casting, ¿no? Yo, neta, si me van a hacer casting, estuve 8 años aquí, no importa que me las, o sea, sí me lo sé, ¿no? Pero no pasa No, nada. pues sí, casting, porque digamos que ya las empresas empiezan como, aunque sean de medios de comunicación, ya empiezan con estos procesos de Procedimiento. volverse un poquito más administrativos por si tienen que tener como back, ¿no? El que Ujú. hiciste una prueba para que estés ahí, que lo avale, ¿no? No nada más que te metieron así de, Claro. pues ya la conocemos. Como antes era un poco así. Ujú. No de amiguismos, porque creo que habemos mucha gente que nos hemos forjado un camino sin
dedazos. Claro, sin tener nadie en el medio. En el medio, exacto. Ni papás, ni primos, ni tíos, ni nadie, ¿no? Sí, no, yo tampoco nada. Sí, entonces, pues digamos que además es una de las preguntas que luego me encuentro con esta pregunta frecuentemente, ¿no? Que, pues, que si tienes como alguien que te haya padrinado, y dices, no, 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 y no crean que es así, o sea, sí se puede hacer lo que tú quieras hacer sin que haya alguien que te esté empujando, respaldando o que te haya recomendado, o sea, no, ya después tu trabajo habla, ¿no? Entonces, bueno, me hicieron casting y me quedé en Mix otra vez 3 años y medio. Okay. Hasta que hicieron cambios, entonces me dan las gracias y yo busco a Toño Esquinca, con quien había trabajado, un muy buen amigo mío, había trabajado con él en Mix también muchos años. Entonces él estaba dirigiendo Alfa, y lo busco y le pido, oye, pues yo sé que están ocupados todos los lugares, vamos que no hay vacantes, pero si tienes un huequito por ahí, un chance, pues ya no estoy en Mix, entonces, no me digas, sí, no, claro, vamos a platicar, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo, platicamos, vimos cómo estaba, como más o menos los panoramas, obviamente que le conviniera a él, no por ser mi amigo, ¿no? Sino que fuera algo que a él le funcionara, que si yo le funcionaba, pues estaba perfecto, y si no, pues, no, con la pena, aunque seas mi amiga, pues no hay forma, ¿no? Afortunadamente no fue así, y ya, pues llevo 6 años en Alfa. Órale, muy bien. Bien padre. Sí. Oye, pero además, parte de lo que admiro mucho de tu locución y de ti como persona es que en estos formatos de FM es difícil meter también como lo que decíamos, o sea, como tu opinión, como algo más allá de solo presento la música, ¿no? Porque a mí a veces empezar no me dejaba ni decir mi nombre. Y sé que muchos formatos en FM, sobre todo estaciones de pop, pues son muy cuadradas, en el sentido que presentas canción, regresas de canción, presentas canción, dices la hora, el teléfono en cabina y ya está, ¿no? Y ahora le agregas las redes. Pero cuando te empiezo a escuchar, entonces empiezo a oír que ya estás hablando también de Kabbalah, que también es algo que te gusta a ti, ¿no? Empiezas como a pues hablar ya de otros temas más cotidianos. ¿Cómo fue que hiciste eso? O sea, ¿cómo le hiciste para abrir estos espacios? Porque, o sea, pon tú que sé que no eres la única ni la primera a lo mejor, pero sí sé que abriste pues un espacio distinto. O sea, si te escucho en radio, como que disfruto a ver qué vas a decir y no nada más como, muchas gracias. ¿No? Sí, no más de presenta canciones, ¿no? Pues es que, digo, tú me entiendes muy bien porque finalmente también has trabajado en estos formatos y eres locutora y locutora de radio, entonces es muy frustrante como locutor de repente que nada más te pongan a anunciar canciones. Y dices, pero sí tengo algo más que decir, ¿no? O sea, sí, te quedas así como amarrado, digamos. Yo creo que han sido como varias cosas. Una, pues la verdad, aquí entre nos y ya todos, así como de, pues si me van a regañar, pues seguramente van a regañar, pero lo tengo que decir. Y no porque tenga ganas de llevar la contraria y hacer enojar a mi jefe en política. Momento, ¿no? Exacto. No, porque sé que no soy un líder de opinión, ni soy periodista, ni tengo ese peso. Pero sí es importante que la gente que me esté escuchando abra un poquito más, porque a veces no es que no piensen ni nada de eso, no estás diciendo que la gente es estúpida, para nada. Que hay o sea, que hay jefes de estaciones así que sí lo creen. Totalmente. ¿No? O sea, que por eso digan, no, ni hables de eso, porque ni les interesa ni lo entienden. Y tú, ¿cómo? O sea. Y mira, por ahí, híjole, es que es un tema que podríamos como ahondar un rato, pero un poco tienen razón. O sea, sí hay gente a la que no le interesa. Pero que no le interese, sí, pero que no, o sea, que sea tonta. Sí, que sean tontos, no. Entonces dices, no hay que subestimar al público. Eso. Más bien hay que darles como esa semillita o esa parte en la que, pues no lo había visto así, pero pues ahora que está así, bueno, pues igual yo sigo pensando lo mismo, pero igual, y también ya tengo esta otra posibilidad de, pues fíjate que no lo había visto y hoy lo voy a poner en plan, a ver,
deja que está aquí en el micrófono que está diciendo esto, igual sí, lo voy a llevar a cabo, igual tiene razón y me cambia el chip, ¿no? Claro. Y hay gente que a lo mejor dice, oye, pues sí, lo hice y pues gracias. Entonces, bueno, un poquito sí ha sido como rebeldía, en el buen sentido, sin buscarme tampoco el problema, porque digamos que las experiencias pasadas de lo que hablábamos al principio, Exacto, pues ya te te han hacen, enseñado. ¿no? Te van formando, pues vas haciendo callo, como dicen, ¿no? Colmillo. Entonces también como que tienes que ser cuidadoso en cómo dices las cosas, en cómo invitas a la gente a la reflexión, bla, bla, bla. Sí he de decir, es cierto, aún hoy en el formato en el que trabajo y con la libertad que tengo, porque así la tengo, afortunadamente llegué al lugar en donde, ¿no? Acomodo muy bien porque mi jefe es así, ¿no? Porque él también fue locutor y fue un locutor medio frustrado en ese sentido y que también tuvo que rebelarse un poquito para poder hacer lo que hoy hace y por lo cual hoy la gente lo escucha muchísimo, les guste o no. A muchos lo odien, unos lo amen, otros, pero al final es uno de los seres que más audiencia tiene en la Radio en México y ha logrado muchas cosas que otros, ¿no? Llevan años y no. Entonces, bueno, pues él también comprende perfectamente como esta situación y fue como de los puntos en los cuales o por los cuales yo salí del otro grupo, pues salí de la otra estación, porque llegó un momento en el que no podía decir mi nombre, o sea, eso no importas tú, lo que importa es la música. Llegó un momento en que estábamos grabados, entonces la radio, la esencia, la magia de Sí, estar en vivo se pierde totalmente. Llegó un momento en el que me decían, es que no hables de energía, si no hables de esas cosas y no sé qué tanto. Y corte A, ya después oyes a todo el mundo hablando de buenas vibras y de buenas, entonces dices, ¿cómo? Entonces sí o no. así, chico, sí. Sí, entonces, pero bueno, digamos que no tenía la libertad para ser yo. Ujú. Entonces sí era como un esquema muy cuadrado, por lealtad, porque finalmente, pues como ya te conté, pues yo me fui, regresé Y y me te dieron trabajo. sí. Entonces, esa lealtad que yo sentía para con ellos y para con el grupo, del cual estoy sumamente agradecida, pues me costaba mucho trabajo como decir, es que, o sea, amo mi trabajo, me devolvieron mi trabajo, o no, o afortunadamente puedo volver a estar aquí, pero no puedo ser yo. Entonces, bueno, al final todo se acomoda. Ellos fueron los que tomaron la decisión, no yo. Entonces me lo hicieron mucho más fácil y llegué, toqué la puerta correcta, en donde tengo toda la libertad para hacerlo. Evidentemente, como todo jefe, tengo de repente mis limitaciones o sí me jalan las orejas y me dicen, ya hablaste mucho, o ya no, a la música, a la música, a la música, porque es cierto, o sea, también sí cansa de repente un mega choro, Oyendo, sí. o sea, tú como radioescucha a veces dices, ay, sí, o sea, güey, al punto, el Sí. punto y la rola, ¿no? Y es cierto, si te pones del otro lado, también dices, no, pues sí, hay veces que no, a la gente no le interesa tanto tu choro como tú crees que debe Crees que importar, ¿no? está súper inspirada y así de, Exacto. ya llevas 2 minutos, sí. Y bueno, también lo que tiene la FM todavía es que pues se rige mucho a partir de la publicidad y Ujú, pues los lineamientos es la prioridad, ¿no? Entonces, exacto. si no cumples con esto, pues no te dan chance de lo demás. Pues es un negocio, ¿no? Al final del día es un negocio, que es mucha gente lo que de repente no entiende. Cuando te clavas yo no tengo mucha libertad para poner las canciones que yo quiera, evidentemente, porque también eso es una cosa que de repente a lo mejor como radio escucha no, o como público no lo Te sabes. conocen. Sí, o sea, la programación está hecha por algo y para algo. Y entonces que tú le muevas a la programación porque te pongas a experimentar y a jugar y todo, le puede dar en la torre pues a esa receta, ¿tú te acuerdas cuando empezabas en radio? Había una persona que estaba especializada Sí, en la y programación. tarjetas. Sí, y Sí. no había, o sea, y él era el dios, ¿me entiendes? Porque de él dependía el éxito o no de una estación de radio. Hoy hay sistemas, hoy hay Es, es otras como, cosas, hay mezclas. es como la imagen, sí, es como el concepto y la imagen de una estación, o sea, la programación, porque por algo escuchas Esa. esa frecuencia. Pero sí, o sea, hay cosas que el público no sabe Ujú, por qué están hechas, ¿no? De ujú. esa manera.
Pero creo que... ¿O por qué no, no? Porque no puedes Sí, hacer ciertas cosas. porque no puedes. Pero entonces, ¿qué características crees que se necesiten ahorita para ser locutor en radio, incluyendo la pandemia? Pues yo creo que sí o sea, prepararte bien, prepararte mucho. Creo que pues la mayor escuela también te la da la experiencia, la práctica, el regarla, los jalones de orejas, el estar abierto, ¿no? Receptivo. Pero sabes que ya yo creo que hay una cosa mucho más importante de todo ello, porque he tenido la fortuna de estar vigente durante mucho tiempo en esto que me gusta tanto. Pero cuando comprendí el por qué estoy ahí, o sea, para qué estoy ahí, cambia todo, ¿no? O sea, si la gente que va a empezar o que está empezando, que tiene ganas y que dice, yo quiero estar al aire, quiero ser locutor, ¿por qué? Porque quiero ser famoso y porque quiero ir a los conciertos y porque quiero que la gente me vea y porque quiero ser figura pública, y porque quiero que me reconozcan y porque es una cuestión como más, pues más Ego. banal, más del ego, ¿no? Y cuando comprendes para qué te puso la vida ahí, por qué te puso la vida ahí, entonces hasta haces tu chamba con más seguridad de, o sea, voy a soltar este comentario que igual a alguien le va a hacer clic y a otros más van a decir, no sé de qué está hablando, ¿no? Pero con que les dejes y les puedas aportar, al menos para mí, ¿no? Ese es mi, lo que yo siento que por eso estoy ahí. Funciona. Sí, que por eso estoy ahí, vamos. O sea, no estoy, y cada quien tendrá que buscar su uniqueness o su forma en la que, su aportación, ¿no? Si nada más estás ahí para ser famoso y porque crees que tienes una bonita voz y porque tú tienes algo que decir, ¿no? No importa lo que sea, a lo mejor, pero no, notas, porque quiero presentar canciones. em, Creo que es lo que sea, pero que aporte a la gente, o sea, que le hagas, que la puedas elevar un poquito más de cualquier forma, ¿no? Yo creo Acompañar, que, ¿no? sí, yo creo que ese es como algo que no puedes perder y que no puedes dejar de ver. Y es en lo que nos debemos de enfocar o deberíamos de enfocarnos, ¿no? Para algo estás ahí, para Claro, algo tienes un micrófono. claro. Si tú tienes algo muy Ujú, marcado como de decir, por una situación, una anécdota que te haya pasado, decir, claro, ujú. o sea, por eso estoy en este micrófono. Fue como consecuencia de varias cosas y sobre todo yo creo que los últimos años, experiencias personales o los últimos 10 años tal vez, podría hablarse como desde la experiencia que me fui a La Paz y que regresé. Yo estaba muy clavada en el yoga y como muchas cosas así. De hecho, estaba tomando una certificación de yoga. Allá como estaba desempleada o como no tenía el trabajo tal Te daba cual chat. me puse a dar clases de yoga, ¿no? En algún momento pensé, dije, pues ya me dedico a esto y la vida y la playa y pues total, ¿no? Pero bueno, regresé y pues me queda claro que algo más tenía que hacer. Y era exactamente como este encuentro más profundo conmigo misma. Y yo creo que fue ya ahí como la consecuencia de ser congruente con lo que estoy pensando y con lo que estoy haciendo, porque a veces dices, es que debería de hacer esto, pero te da miedo saltarte ciertas cosas, porque finalmente pues, estás en una chamba y tienes un jefe y tienes reglas y tienes, ¿no? Y debe haber lineamientos y los tienes que seguir, vamos, si quieres ser parte de ese lugar. Claro. Pero ya cuando empiezas a ser más congruente con lo que sientes, con lo que eres, con lo que conectas, con lo que, para lo que estás ahí, vamos. O sea, pues para anunciar canciones, híjole, ¿no? Como que, Pues sí, a lo mejor un rato, pero, sí, o en ciertos momentos, pero no todo el rato que estás en un micrófono. sí. Y no creo que sea tan, o sea, no quiero demeritar el trabajo de nadie, pero tampoco creo que sea tan complicado estar anunciando canciones y decirla ahora, ¿no? Bueno, ahorita ya no, porque ya te dicen cuál, pero yo me acuerdo que al principio era de, o sea, tenías los castings sobre todo, tenías que adivinar la canción que te ponían y tú, "Ay, o sea, es que sí me la sé y sí la he oído, pero no, Sí. los nombres. Y ahorita sí, ahorita ya, o sea, hasta con Shazam, si no,
Si no te dieron la canción, Ahorita te la busco, espérame. ahorita te digo cuál era. Sí, ahorita te la digo. Y pues sí, así fue. Entonces, pues yo creo que es eso. O sea, como que cuando sabes que tienes, el día que a lo mejor no tenga nada que aportar en ese sentido, posiblemente no voy a tener ya un espacio en la radio, ¿no? No lo sé. Ay, pues padrísimo, Moni. Me encanta, te felicito. Muchas Muchas gracias. gracias. Ya, no, al contrario, qué padre que tuvimos esta plática. Aparte me encanta platicar contigo. En las fiestas y en las no fiestas y así en todo. Te mando un beso. Bye. Gracias, bye. Espera. Ya, le diste. No, es que no se grabó. No.